queremos darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Contarles que este programa es producido por Cerval y es transmitido por la radio Universidad de Chile y además en nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Contarles que nuestra invitada de hoy es Mónica Morgues Nudman. Ella es médico, pediatra, especialista en neonatología. Además, magíster en salud pública. Ella es una mujer médico que se ha desarrollado en el ámbito clínico y académico de la Facultad de la Universidad de Chile. Es integrante, además, de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctora, bienvenido a nuestro programa. Mil gracias por aceptar esta invitación. Bueno, y yo querría como comenzar preguntando, así como bien en la raíz, es como sus orígenes, doctora Morgues Nudman. Nudman. Ay, Nudman. mis orígenes son, pero tremendamente variados. Ya, Tengo origen ruso, ya. Nudman es ruso, pero la persona que se casa con ese señor Ruth Nudman, que es ruso, era lituana, Ay, así que ella era lituana. Estamos hablando de mis bisabuelos. Y por un lado. Por el otro lado, Morgues es judío sefaradí. ya. Por el lado ruso también eran judíos, migrantes a Sudamérica. Y estos judíos sefaradí significa que son el grupo de judíos que fueron expulsados de España y tuvieron toda una migración hasta que finalmente se radican en Turquía. El Ok, apellido Morgues es turco, turco. Potente. ¿ya? Así que tengo por ese lado mi papá descendiente de madre y padres turcos. Perfecto. Nacida en Chile ella, Y, pero nacido en Turquía él. ah, potente. Así que tengo un popurrí, como tú te puedes imaginar, una ensalada Diversa. que hace así, no sé, pues un popurrí genético, cultural, un crisol más o menos contundente. O sea, una infinidad de recursos. Capaz, ¿no? Bien, ¿y cómo fue esta tendencia o este deseo de la medicina? Mira, de muy chiquitita mi idea era el servicio a los demás. Ya, Eh, yo viví algunos años en Argentina, en Buenos Aires, por razones de trabajo de mi papá. Nos ajá, fuimos y nos radicamos en Buenos Aires entre los 9 años y los 13 más o menos, 14. Vivimos en Argentina, una época muy importante para el desarrollo del ser humano, yo creo, ¿no? sin Esta duda. preadolescente, adolescente que está como ingresando al mundo de los adultos. Y Ajá, lo que más me hacía eco era ayudar. Y era ya, re mala en el colegio, yo era media malula. ya, Entonces, hacía frecuentemente la cimarra, ya, porque yo siento que me sentía un poco encerrada en el colegio, así tan formal, ah, escuela normal número uno. Era como así, guau, 5 pisos de colegio, era tremendo. Yo creo que me sentía un poco, me faltaba más vuelo en el ese, aire. dentro, claro, Ah, renovar el aire. Y con dos o tres compañeras que también eran inquietas y medias loquillas como yo, nos íbamos y hicimos en esa época, que creo que fue súper eh, evocador para mí de que mi camino era correcto. Nos íbamos, porque una de ellas tocaba guitarra muy bonito, así que nos íbamos a los hospitales a tocarle guitarra a los enfermos. oh,
Esa era la cimarra. Esa era la cimarra, cruzábamos todo Buenos Aires para ir de hospital en hospital cantándole a los viejos. Algunos eran hospitales psiquiátricos, otros eran a veces hogares de ancianos, otros eran hogares de niños. Ya. Tanto que cuando nos pillaron, Ajá. la directora del colegio, poco y nada, no se atrevió a sentenciarnos mucho. Por supuesto que nos puso la guillotina y nos dijo, esta fue la última cimarra para las 3, y ahí no lo seguimos haciendo, porque además las mamás se asustaban y era una cosa como compleja. Pero para nosotros fue tremendamente enriquecedor, fíjate. Sin duda, Yo sin lo duda. agradezco mucho la, la fuerza de esa época, la inconsciencia de esa época, ¿no? Con la pasión, ¿no? Así Por como la pasión, por la eso, claro, por pasión. supuesto. Entonces, Sí. marcado de esa manera, yo tenía súper claro que yo quería ser médico. Qué potente. ¿Y cómo lograban entrar en los hospitales? Decíamos que íbamos a ir a ver la abuelita de uno, el abuelito del otro, al hermanito, y como éramos niñas de 13, 14 años, Sí, nadie veía malicia en por eso, ¿te fijas? supuesto. Y a lo mejor en esa época también, yo ahora tengo 62 años, en esa época, calcula tú, yo creo que había menos restricción a la entrada, Sí. al ingreso a los hospitales, a los derechos y los deberes de los pacientes no estaban ni declarados, Ajá. así que era mucho más fácil entrar y salir. Genial, Mm, genial. sí, claro. Y luego, ¿cuándo fue Bueno, después nos tocó regresar a Chile y yo venía con la película súper clara que quería ser médico, pero la realidad chilena era distinta a la realidad argentina. Allá tú entras a la universidad, desde aquella época entran todos los que quieren. Claro, No claro. hay una selección, la selección se producía adentro. Ajá, Entonces yo venía pajarito nuevo y me encontré con la triste realidad de la prueba de aptitud académica ajá. y ahí hubo que ponerse seria y hubo que seguir las reglas, lo cual me costó muchísimo, Ya. porque mi personalidad era media rebelde, ¿no? Ajá. Fumadora en esa época, tristemente, muchos de nosotros fuimos muy fumadores en esa época. Era parte de ser grande, ¿no? De Era ser parte grande. de ingresar al mundo de los adultos, había que tener este comportamiento independiente. Entonces, fumaba, así que me arrancaban los recreos a fumar. Era malula, ¿Y cómo, malula, malula. y cómo se vivía esto en la familia? Mamá, papá, ¿En qué sentido? ¿De en la esto, malula? sí, en esto, esta transgresión del Sí, borde, claro, de no, los límites. me retaban todos los meses cuando llegaba mi libreta de notas y aparecían cinco anotaciones. Ah, eh, pero yo creo que ellos sabían que yo era tremendamente inquieta, que era fuera de lo habitual en ese sentido. Así que, nada, me regañaban, pero de alguna manera uno veía que había en el regaño una mirada un poco de orgullo, de aprobación, ¿no? Esta Ah, cosa, el lenguaje no verbal, sí, sí. donde se delataban, así que por un lado me retaban, pero yo sabía que no estaban tan enojados conmigo, así que De no. más. Pero sí tocaba enrielarse porque si no, no iba a llegar a mi meta. Ajá, Así que lentamente me fui encajando en la estructura chilensis, ajá. para poder rendir en la prueba de aptitud y me tocó tomar todos estos preuniversitarios que hasta el día de hoy torturan a los cabros. Y bueno, no quedé, Ok. no quedé en medicina. No te explico Ay, lo que fue eso. ay, Creo que no me levanté de la cama en todo el fin de semana después de que salieron publicados los puntajes, que en esa época salían con nombre, apellido y root. exactamente. Así que era una cosa muy compleja de enfrentar al entorno donde yo, en esta eh, pasión juvenil y soberbia también juvenil, porque uno cree que no le van a pasar cosas malas, que todo es posible, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces,
me tocó enfrentar el entorno y todos estaban así como para adentro. Perplejo, así Ah, como... perplejos, perplejos, porque, claro, ¿cuál iba a ser mi reacción entre lo rebelde, ¿no? Todos estos sueños pasionales, Sí. toda esta cosa que yo tenía con el tema. Y bueno, dije yo, bueno, el mejor preuniversitario debe ser la misma universidad, así que yo no me voy a quedar de nuevo en un preuniversitario, porque ya los odiaba. Ya, Así que sí. entré a veterinaria. Perfecto. Entré a veterinaria, fui feliz en veterinaria, porque Ay, además me encantan, amo los animales, y toda esa vida universitaria de conocer gente, de ver otra perspectiva, ¿no? ah, Pero yo tenía claro que yo iba a volar de ahí de todas maneras, así que hice amigos para toda la vida, pero de ahí a que yo me quedara así, estudiando veterinaria, no, estaba muy lejos de lo que yo quería. Además que el toque de veterinaria en la Universidad de Chile es un poco agropecuario, ¿no? sí, Es de sí. producción animal, y la clínica menor se veía que el atender a los perros, a los gatitos, a los canarios, se veía como despectivo en esa época. Ok. Entonces, no, yo tenía claro que yo me tenía que saltar a como dé lugar a medicina, Perfecto. así que me tocó dar de nuevo la prueba de aptitud académica, ¿puedes Ay, ya. creerlo? Ay, Pero terrible, terrible, no te digo el estrés, ay, me de imagino. enfrentarse a un probable segundo fracaso, Ay, ah, era pero atroz. Pero bueno, es una realidad que yo creo que muchos chiquillos hoy les toca vivir sí, y es sí, tremendo. Es algo que nosotros como adultos yo creo que tenemos que reflexionar de cómo le reventamos la vida sí, a los lolos de una manera tan tremenda, tremendo. cuando tienen apenas 17, 19 años, Sí es, y les toca saltar este muro que le hemos puesto que no tiene ningún sentido. sí es, Tiene que haber otra manera, pero bueno. sí. Así que di de nuevo la prueba. No quedé, no podía creerlo, imagínate. Y además, la, la locura de haber quedado 2 puestos abajo en Ay, una lista de espera en una carrera que en la Chile en esa época corría muy poco. nada. Si bien la cantidad de cupos era mucho más de los que ahora hay, éramos 380 en esa época y ahora son muchos menos. Ajá. Pero bueno, no quedé. Así que ya la depresión era tremenda, yo sentía Tremenda que era, pero la muralla máxima, la muralla, la muralla. una muralla, sí. Y sí, yo Pero ahí ya estaba está. fuera de mí, tenía claro que no me iba a volver a inscribir en veterinaria, que no era lo mío. Y mi idea era volver a Argentina, por supuesto, porque ahí Perfecto. tenía las puertas abiertas, ya, pero económicamente no estaban las condiciones, ni el permiso tampoco, mis viejos eran como más tradicionalistas, Ajá. porque piensa que yo había quedado en Concepción Ya. y no tenía autorización de mis viejos para ir a Ay, Concepción. no. No, terrible, bueno. La cosa que ellos estaban, yo creo, pobrecitos, tan desesperados como yo, porque veían que entre mi rebeldía y todo eso en Concepción, ¿qué iba a pasar conmigo? ¿Quién iba a controlar a esta niñita? Y Pero era doctora hija única o la número. no, 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 no. Éramos 2 mujeres. Ya, Mi hermana, que tampoco era muy dócil, era también chúcara. chúcara. También chúcara. Entonces yo creo que los pobres se agarraban la cabeza a 4 manos nomás. Y eran muy jovencitos. Mi papá se casó de 23 y mi mamá 18. Oh, Eran muy, muy muy jovencitos, joven, así que yo creo sí. que también esta cosa les quedaba Se va. como grande, ¿no? Sí. Y, o como eran tan cercanos en edad, ellos cachaban todo los riesgos y las cosas, entonces se fabulaban mucho más de lo que cualquier otro podría haber fabulado. Bueno, el hecho fue que llegó el día del llamado a viva voz Ya, y nos sentaban a todos en un auditorio de esos parados para arriba, ya. y
me tocó sentarme al lado de un chiquillo que era súper simpático, súper amoroso, y yo tenía la lista en la mano. Y le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice cómo se llama, y yo veo la lista, era el que estaba antes que yo. Y dije, ¡Ay! no, si corre a un lugar, ¿cómo lo mato? Entonces le dije, yo soy la que está detrás tuyo. Oh, me dijo, perdona. O sea, tenía el mismo sentimiento de que Sí, esto era terrible, ¿entiendes? terrible. Bueno, por suerte para él y para mí, corrió dos lugares. ¡Oh! ¡Qué Así que maravilla! él se inscribió y después terminó siendo un traumatólogo excelente. Genial. Y me inscribí yo y después de que me inscribí con un plumón rojo, trazaron una línea así que debe ¡Ah! haber tenido fácil 2 centímetros. ¡Ay! No te explico lo que fue eso, no, 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 no. Pero ahí yo me di cuenta en realidad de que las cosas, a lo mejor las cosas importantes hay que pelearlas más de lo que uno supone como lolo, ¿no? Sí. Como uno cree que el éxito tiene que ser porque sí nomás, porque Ajá. uno así lo quiere, pero en realidad no. No, no Las cosas necesariamente. buenas hay que pelearlas. Hay que pelear. Y además entrar en esta carrera tampoco significa recibirse. Por supuesto. Esa era la otra visión del tema. Así que entré con mucha otra gente que había entrado fácilmente porque el promedio de notas del colegio era 7, yo tenía un 5,9 con suerte, y los puntajes que tenían eran una cosa Sideral. increíble. Claro, o sea, teníamos por lo menos unos 10 puntajes nacionales entre la prueba de matemática, la de física química, la de biología, la de ciencia. O sea, teníamos un popurrí de gente cabezona que no te explico. Me imagino. Muchísima gente muy, muy, muy inteligente. Ah, eh, pero que a lo mejor no sintieron tan difícil el ingreso. De más. De manera que aquellos que nos costó más, éramos mucho más aperrados en el estudio que los que les había costado menos. Qué Y a lo bueno. mejor los que les había costado menos tenían otro nivel de comprensión, que requería menos esfuerzo de estudio. No sé en qué va, digamos, pero así pasaba, los primeros ramos que eran muy de ciencias, muy fisiología, fisiopatología, ¿no es cierto? Bioquímica, química, Ah, física, o sea, y era, matemáticas. ¿dónde está la medicina en esta cosa? Entonces era como en ese sentido un poco difícil, ¿no? Tratar de visualizar la meta cuando estás sumida en todo esto. Pero bueno, eh, se fue dando, fue pasando, y ahí hicimos mucha gente en estos 380 que se nos dividíamos en varias sedes. Ya. 180 se quedaron en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y yo también. Ok, A mí me tocó estudiar en la sede norte. perfecto. Sede Norte que, bueno, es la que acoge a la casa matriz de la Escuela de Medicina, ¿no es cierto? Ahí está la facultad. Así que nosotros nos sentíamos que nosotros éramos la facultad, que los demás eran y venían. Lo cual, claro, lo cual probablemente debe haber sido tremendamente pesado para el resto de los que habían quedado, qué sé yo, en Oriente o en la Sur. Así que ahí fue una época muy, muy linda, me tocó una vida, una época universitaria muy convulsiva además, porque piensa que me tocó justo, yo ingreso en el 79. Ya. Así que todavía estaba muy cerca todo lo que tenía que ver con el golpe militar, con distintas historias. Imagínate las distintas historias que pueden cruzar a 180 cabros de un mismo grupo que vienen de distintos niveles y de distintas localidades y todo diferente. O sea, yo tenía de compañeros hijos de militares y por el otro lado tenía gente de la población La Victoria, más o menos, porque el popurrí chileno que se daba en esa época era así de maravilloso. Así es maravilloso.
todo convergiendo, ¿no? Así como... todo toda la convergente y libertad. tocaba aprender de todos ellos, tocaba moderarse, Sí, tocaba empatizar, tocaba escuchar, sí, ¿ah? Y todo eso tiene que ver con la tolerancia, ¿no? sin duda. Cuando te toca estar mano a mano porque pasaste una noche entera estudiando, porque te tocó hacer un trabajo con ese personaje y lo viste desde otro punto de vista, Sí, pudiste comprender su realidad, ¿ah? Te hace diferente el mundo, así es. te lo hace tolerable. Entonces, toda esta generación nuestra de que estamos entre los 60 y los 65 años que nos toca esta cosa, probablemente los que están de 55 para arriba también les tocó, después empezó a segregarse mucho, A segregar. pero en esa época Ujú. nos tocó convivir mucho y íbamos a las fiestas todos juntos y hacíamos peñas en la universidad con vino navegado y conversábamos de todo y nos enojábamos también porque obviamente habían distintas visiones. Entonces nos faltaba el exaltado. Pero ahí es donde justamente se va produciendo, ¿no? La convivencia, la moderación, ese aprendizaje de ser humano en comunidad, respetando y poniendo límites a el derecho, o sea, mi derecho de hablar termina donde empieza el derecho de los demás. No Perfecto. puedo avasallar, Perfecto. ¿cierto? Y Sí. eso fue algo que fuimos aprendiendo muchísimo, pero fue convulsivo, o sea, nos tocaron épocas en que entraban las fuerzas de orden y se llevaban 4 o 5 compañeros y todos gritábamos y tratábamos de frenar la puerta, pero no había caso, por supuesto. Dos Ujú. culatazos sacaban igual a los cabros. Sí. Montábamos guardia en la comisaría, todos de derecha y de izquierda, para que ese compañero pudiera salir sin que desapareciera. Ujú. ¿Ah? Así que ahí se nota que la gente joven cuando tiene esta interacción entre ellos y esta visión compartida, aunque haya ideales distintos desde el punto de vista político, en lo hecho y en el concreto todos defienden los verdaderos valores. O Sin sea, te duda. llevaste a mi compañero y es mi amigo, yo estoy aquí, independiente del color político que tenga, yo estoy aquí hasta que me lo suelten. Hasta que me lo suelten, sí. ¿Y lo soltaban? Claro. ¿Ah? ¿Y lo soltaban a los compañeros? Lo soltaban. Yo te diría que en 2 o 3 oportunidades no vimos salir al compañero y no supimos dónde lo llevaron. Perdona mi perra. Ah, está bien, pero participaron. La chihuahua que amamos. Pero ladra que no te explico. Nos pasó un par de veces en que los sacaron probablemente dentro de los vehículos de la comisaría y no nos dimos cuenta y ahí nos tocó sufrir 7 o 10 días de desaparición, Mm. pero no tengo, gracias a Dios, que lamentar ningún desaparecido para siempre Buenísimo. de mi curso, gracias a Buenísimo. Dios. Pero sí, más de uno de la universidad le tocó historias desagradables, trágicas y tremendas. Ujú. Así Doctor, que así fue pasando el tiempo, uno se va dando cuenta de cómo va creciendo, de cómo todo esto va dejando huellas profundas en tu forma de ser, en tu forma de enfocar, cómo de repente un profesor con una reflexión te tocó la tecla, ¿no es cierto? Y te fue formando. Tanto que, mira, yo había entrado a medicina porque yo quería ser más bien psiquiatra, ya. hasta que pasé por psiquiatría. Ok. Cuando pasé por psiquiatría, yo Sí, dije, no, no puedo esto, fíjate. claro. Sentí que era tan interpretativo todo Ajá. y tan poco objetivo Sí. que sentí que Ok. era temerario tener la mente de un ser humano con tan poco conocimiento científico y interpretarla y conducirla para acá o para allá con una alta probabilidad de equivocarte y que ese ser humano sea víctima tuya. Ah, Dije yo, no, no, esto no es para mí.
Ok. Así que en quinto, sexto, yo decidí que psiquiatra no iba a ser, esa Ya, parte la tenía decía no. clara. Ahora, yo soy una mujer Tauro, te vas a reír de que yo te lo diga, pero a mí me encanta toda esta otra parte como esotérica también, Ajá. eh, que es muy sensitiva, ¿no? Es Sí, muy de piel, sí. muy de olores, Ah, muy de colores, me encanta el arte, esa es otra cosa que podemos conversar. Y esta cosa de querer tocar, de querer abrazar, de querer este servicio más emocional, más emotivo, chocaba un poco con la medicina interna, porque no hay de andar abrazando a los adultos y a los viejitos, pues, es como poco posible, ¿no? posible desde luego. Poco posible. A lo mejor el que se dedica a la geriatría Ajá. podría hacerlo con más libertad, ¿no? Sí. Pero en esa época estaba como un poco desarrollada la cosa de la geriatría. Ok. Así que cuando pasé por pediatría, ahí dije yo, no, esto es lo mío. Los puedo abrazar, los puedo besar, no me importa si vienen todos cochinos, con las patitas hediondas, porque para mí no hay rechazo, Qué bien. cosa que no siempre te pasa con los adultos. Cierto. Entonces cuesta esta cosa de corazón hacerla cuando hay un rechazo. En Cierto. cambio con los niños no se producía. Así que dije, ya, aquí estoy. Me voy a Aquí. dedicar a la pediatría y me reí de mí misma, Ya. porque me fui achicando, 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 porque me dediqué a la neonatología. Neonatal. Entonces volví a estos cachorros que no hablan y que Ah, hay que saber qué tienen por su interpretarlos. interpretarlo exactamente, donde, bueno, hay mucho de psiquiatría en esto del binomio madre-hijo y la inserción paternal, etcétera. Ahí también había una beta que me fue enamorando, ¿no? Pero Sí. mucho después. Inicialmente fue este cachorro chico el que me enamoró Ay, y ahí me quedé, po, ajá. con este cachorro chico que distaba bastante poco de la veterinaria, po. De más, sí. Y ahí, Así que y ahí en la neonatología es como los prematuros, doctora. los prematuros son de una ternura infinita, con Sí. su visión de cuerpo humano tan débil, Ajá. donde existe tan poca fuerza, porque hasta la gravedad los vence y uno los ve que el cuerpo entero está pegado al colchón, porque Sí, no logran vencer la gravedad con la fuerza muscular. sí. A ese nivel de indefensión. Ajá. Sí. ¿Ah? Donde por lo demás piensa que la neonatología verdaderamente nace por ahí por los años 60 y a Chile llega en el 74. Ok. Así que cuando yo me empiezo a dedicar en la neonatología no habían pasado más de 10 años, 15 años. Muy nueva esta ciencia, ¿no? Muy nueva, entonces me tocó Prematura también. crecer, sí, pero me tocó crecer con el crecimiento de la especialidad. Lo Ay. que yo creo que fue una bendición, fíjate, porque cuando uno tiene la perspectiva de lo que fue hace 20 años atrás y lo que hoy de repente los chiquillos, que yo me mantuve en la Universidad de Chile como docente, me quedé en el área norte, Ya. nunca salí del área norte, me En la casa quedé matriz, en la matriz. en la matriz y me quedé en el Hospital Roberto del Río, que es donde siempre he trabajado, donde siento que es mi casa, pero la neonatología ahora está en el Hospital San José. Así que mi vida transcurre entre el Hospital San José, la maternidad, la neonatología y el Roberto del Río, porque con el tiempo me fui dedicando también no solo a la atención aguda del recién nacido enfermo, sino que al seguimiento Ya. que Como siguiente. rápidamente para mí tuve como conciencia de que el tema no terminaba en el momento que tú lo dabas de alta y se iba la mamá con un bebé que había nacido con menos de 1 kilo y Sí, que ya se lo entregaste, pero ¿cómo le fue después?
Lo que logramos que sobreviviera, que estuviera sanito y entregárselo a la familia verdaderamente, iba a estar bien, no iba a tener dificultades durante su desarrollo. Ajá, Eso para mí era importantísimo. me imagino. Así que me fui quedando también en el hospital pediátrico, en toda una clínica de seguimiento que la tenemos desde el año 2000 de una manera muy especial, pero que existía en el Roberto del Río en época de mis profesores, en que hacían seguimiento de estos niños de extremo bajo peso para ver si engordaban, si tenían buena talla al año. Había un antecedente de seguimiento en la época de la doctora Mafalda Rizzardini, que para mí es una de mis alma mater. Ya, Ella era un personaje muy especial perfecto, y que ocupa un lugar muy especial en mi corazón también. buenísimo. Ahí tienes tú gente que puede de alguna manera esto de sembrar y que te deja una visión, porque ella era tremendamente progresista, ¿ah? Entonces, yo enganchaba muy bien con ella porque ella era tan rebelde como yo me visualizaba a mí misma. Ya, Y ella nos contaba, ponte tú, que ella le había tocado estudiar en Chiloé, era chilota. mira chilota. Y era tan inquieta, mira, po, era tan inquieta que la amarraban a la silla en el ¡Oh! colegio ¡Oh! para que pudiera quedarse quieta. ¡Oh! Pobrecita, Pobrecita. ah, pobrecita. ¿Te das cuenta? Una mujer que hoy si viviera tendría 90 y tantos años. Ajá. Entonces estás hablando de principio del siglo XX, en que no tenían para dónde controlar a estos niños más inquietos, ni siquiera se visualizaba, yo creo, problemas como déficit atencional o hiperactividad, o sea, eran niños buenos o niños malos nomás. Claro, eran como Qué terrible. variadas. Ujú. Entonces ella siempre contaba que la amarraban, así que ella tenía una perspectiva muy especial de los demás y tenía un ojo clínico que no te De explico. aquello. Ella, de aquellos, con una mirada, ella decía, este me gusta, este no me gusta. Yo no le decía, pero doctora, no puede ser así usted. Y a poco andar te das cuenta que tenía un ojo clínico. Claro, claro. Él no me Ella, gusta, por significaba alguna que razón estaba. de vida, ella miraba, observaba algunas cosas y se quedaba con algunas personas y con otras no. Ajá, qué potente. Doctora, ¿y los duelos, las pérdidas vividas en el hospital, vividas en... Terrible, Ay, terrible. Eh, a ver, yo creo que uno no se acostumbra nunca o no debe acostumbrarse nunca, mm, porque en el momento que te empiezas a acostumbrar hay una especie de insensibilidad como para poder empatizar con la familia que verdaderamente tiene la pérdida, porque si bien uno los pierde como paciente después de un esfuerzo tremendo de tratarlos, de tratar que salgan adelante, la verdad que no siempre vas a tener el éxito, porque el médico, ¿qué es el médico? Es un canal, es un canal, solamente un canal. simplemente un canal. Entonces, claro, tenemos todas las herramientas que hasta hoy se saben, pero a lo mejor en 200 años más van a ser ridículas. Ajá, Pero hasta lo que hoy se sabe, el médico canaliza lo que debe ocurrir con ese ser humano. sí, sí, No, no somos el Dios que decide quién vive y quién no vive, así es. ¿no es cierto? Si Sí. bien muchos se creen el cuento, pero mal creído, digamos, porque Entonces, por donde lo mires no ocurre así. O sea, de repente uno tiene todo controlado y todo estaba bien y algo pasa en forma aguda, se salió el tubo de ventilación o el niño por alguna razón que no se sabe hizo un paro cardiorrespiratorio y no lo pudiste sacar y todo lo que tú pensabas que estaba súper bien hecho por ti, hay otra fuerza que te lo sacó de las manos hay otra forma. porque no le tocaba nomás. Ajá, Algo pasa ahí que desconocemos y que yo creo que hay que entender que hay fuerzas que no controlamos. así es. Hay,
objetivos de vida que nosotros no estamos con la capacidad humana cerebral de comprender completamente. ¿Ah? Y ahí yo creo que hay que tener un poco de humildad y tratar de visualizar que somos un instrumento más, solamente. Ahora, este instrumento, mientras mejor capacitado esté, obviamente va a ser el mejor instrumento posible. Y eso es lo que yo les digo siempre a mis alumnos. No tienes derecho a ser mediocre, porque alguien va a depender de ti y en esa mediocridad puede costar muy caro. Así es. Por lo tanto, si tú decides hacer algo, lo haces con excelencia. O no Perfecto. lo hagas si no estás obligado. Genial. ¿Y qué dicen los Así que tú estudiantes? comprenderás que de repente algunos alumnos no me quieren mucho, Eso. ¿Qué dicen los estudiantes? Bueno, algunos no me quieren mucho. pero otros se acordarán de la doctora, de lo que les dijo, algo, no sé. Sí, ¿Ah? bien. Así que esto de sobrevivir a la muerte de los pacientes es sumamente heavy porque, bueno, se dice que en el periodo neonatal es justamente el momento en que o te mueres ahí o ya no te mueres, Oye, sino hasta cuando te toca. genial. ¿Te das cuenta? Sí. Así es de importante la frecuencia de la muerte dentro de las unidades neonatales, porque ahí es donde nacen los bebés malformados, que son incompatibles con la vida, ¿no es cierto? O con enfermedades tan graves que no lograron estabilizarse, Ajá. o tan chiquitos que están en el límite de la viabilidad y que por más que los enfrentaste y los trataste de sostener con todo lo que hoy la tecnología tiene, que es mucho, Sí. pero aún así No da, no se pudo. no da. Sí. Entonces ahí es donde tú te enfrentas y yo me lo pregunté muchas veces, ¿qué sentido tiene ¿Qué sentido? ah, llegar a este mundo, vivir 5 semanas sufriendo que una cirugía, que otra cirugía, que la infección, que los tratamientos, que los pinchazos, lejos de mamá, lejos de papá, porque está en una unidad de cuidado intensivo, tanto sufrimiento para terminar en muerte? El solo pensarlo es un poco soberbio, porque con qué derecho cuestionas lo que la vida trae, ¿no? Pero ahí tú dices, bueno, desde el punto de vista espiritual, esotérico, las almas vienen a aprender, pero muchas vienen a enseñar en el entorno. Sin duda. Entonces, estas almitas que vivieron a lo mejor 4 o 5 días o 4 o 5 semanas y se fueron, les dejaron una enseñanza a todos, desde el técnico paramédico de la sala hasta su mamá, su papá, pasando por supuesto por los doctores, por las enfermeras, las matronas, etcétera. Por todo lo que Todos, sufrieron, ¿no? Como, claro, todos les tocó pulirse un poquito más, autocuestionarse un poco más. Ay, que si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y habrá estado correcto esto, habrá estado correcto otro. Y traté mal a la mamá, pobrecita, si le hubiera permitido verlo, a lo mejor estaría más tranquila, estaría menos llorosa. ¿Te fijas? sí, Distintos aspectos que se van cuestionando frente a la muerte, que te van enseñando. Entonces yo creo que estas almitas que viven tan poquito, a través del sufrimiento, se van, de alguna manera, entre otras razones que uno no conoce, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que sí yo estoy cierta es que todas han venido a enseñarnos algo sí, en las vidas que tocaron, ¿no? sí, vidas que tocaron, sí, sí, sin duda. Y Así es. pensando en eso, doctora, qué cuenta la historia de su propia vida intrauterina? Mi vida intrauterina, qué buena pregunta. Eh, yo creo que debe haber sido muy linda mi vida intrauterina, Ah, porque mi relación con la madre fue siempre hermosísima.
Mi relación, mi mamá siempre fue mi mejor amiga, mi mejor compañía, mi mejor compañera, la mejor voz crítica, ah, porque era bien criticona, que en paz descanse mi linda vieja, pero, pero creo que mucho de mi estructura Sí. es ella. Ah, Mucho, mucho. De repente me miro al espejo y tengo movimientos en expresiones de la cara, expresiones de las manos, que es de ella. Y te dices, bueno, si esto es en lo físico, ¿cuánto será de ella en el espíritu? en el espíritu, Es sí. tremendo, ¿ah? Sí. Entonces te das cuenta que en realidad ella ya no está, pero es tremendo lo que se trasciende en base a lo que se entrega al prójimo, ¿no? Sin duda, sí. Probablemente más a los hijos porque viven más tiempo contigo, pero a todos. Yo creo que en todas las vidas que uno toca algo trasciende y ese te da el sentido a vivir, a- al por qué estamos vivos, porque en el fondo yo soy ahí un poco pragmática, ¿ah? Yo creo ¿Ya? que uno nace, vive, se muere y se convierte en polvo nomás. Ok. Me cuesta un poco creer en toda esta cosa de que te vas al Edén, de qué Edén me están hablando, ¿no? Me cuesta, ¿no? Tampoco puedo decir que no, porque nadie ha vuelto de la muerte como para negarlo, ¿no es cierto? Pero Sí. me cuesta esa parte, Susana, tengo que decirlo. Si bien yo soy creyente, yo profeso mi fe judaica, Ajá. pero la profeso en un marco bastante laico, Ajá. ¿ah? Bien. Poco fanático, poco de tragarse todas las galletas, Ok. no, no. Así como, bueno, El mito, todo lo que es mítico, ¿ah? Yo lo entiendo que debe tener un trasfondo de otro orden, queriendo mostrar algo en especial, en que el lenguaje de la época te lo puso de esa manera, anda a saber. Pero, pero está en el mundo mítico. ajá. Si bien reconozco que tiene que haber una fuerza superior que de alguna manera haga que este baile que uno viene a bailar en este mundo, en cada una de sus vidas, porque yo también creo que hay vida después de la vida, en el tipo, en una especie como de reencarnación, ¿eh? Yo, Perfecto. yo Sí. creo que hay memoria del alma, Hay memoria del alma, sí. Y yo no se pensaba, parte de cero, seguro. Y ¿no yo es cierto? pensaba que esto de reflexión y de cuestionamiento, qué sé yo, esto, bueno, eso parece que venía, porque es como desde el colegio, transgrediendo límites, yendo a los hospitales, Claro, entrando, saliendo, porque la religión iba a quedar en otro espacio, ¿no? Como, y también, obvio, bueno, el que nace de chicharra muere cantando, dicen por ahí, ¿no es cierto? es como fiel a lo esencial, así como, Sí, sí. sin duda. Ahora, yo te diría que, bueno, con 62 años uno como que ya pasó la cúspide y estás como observando de alguna manera reflexiva Ajá. lo que hiciste en tu vida profesional. No digo que no quede, yo soy súper inquieta y me van a sacar con las patitas para adelante, como digo yo, pero, pero sí toca reflexionar en lo que hiciste o lo que te hubiera gustado hacer y no se pudo hacer, ¿no? Sin duda, sin duda. Y en ese sentido, claro, hay muchas cosas que a uno le hubiera gustado hacer y no se pudieron hacer por distintas razones, pero también agradezco las oportunidades que se me dieron Ajá. de poder, eh, como esto, como de crecer dentro de la especialidad y de poder visualizar lo que era muy, muy importante y haber tenido las puertas abiertas en algún minuto en el ministerio y haber participado en muchas políticas públicas que mejoraron las cosas en el sentido de la neonatología, lo agradezco profundamente, Genial. porque hace sentido con que peleara tanto de niña, que no era solo por mí, sino que de verdad tocaba dejar algo, ¿no? Sí, así Y es. espero que haya sido para el beneficio de muchos niños y de muchas familias. Sí. Eso lo agradezco profundamente porque no siempre se dan las circunstancias
que te permiten estar ahí en el momento preciso con la información precisa para beneficiar a muchísimas personas, que fue lo que me ocurrió a mí y a otras más de la comisión de seguimiento que trabajamos en la Sociedad Chilena de Pediatría, en que nos tocó ese momento histórico en que mucho de lo que estábamos trabajando y mucho de nuestra experiencia se transformó en el GES de los prematuros. Genial. Entonces fue esa parte chochera. Es chochera, sí. Chochera, ¿Y cómo pasó absolutamente eso? chochera. Otro hijo más. ¿Cómo pasó eso, doctora? Porque fíjate que fuimos nosotros en grupo, éramos en la comisión de seguimiento del Ministerio de Salud, y en grupo fuimos mostrándole a las autoridades de que estos niños de alto riesgo, con la tecnología, iban a seguir egresando cada vez más frecuentemente y que Sí. el servicio de salud tenía que acogerlo con políticas públicas especiales, porque si no quedaban eh, en el fondo de la casa, en las familias, postrados sin que nadie les tendiera una mano, o los padres sin saber qué hacer con niños que requerían tratamiento interdisciplinario. Sí. Entonces, ahí fuimos de alguna manera sembrando, 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 yo te digo desde el 98, Ya. el GES es desde el 2015. Oh, O sea, pasó mucho tiempo hasta que se dio la condición sociopolítica como para poder cubrir económicamente estas necesidades. o sea, un trabajo puntada a puntada, como un bordado, ¿no? Como, Como un bordado, sí, bueno, un bordado que sigue hasta el día de hoy, porque hay cosas que ocurren a la velocidad que uno quiere y otras cosas ocurren a la velocidad que tocan nomás, todo, por más que uno los empuje, ¿no? Y en eso estamos como comité en la Sociedad Chilena de Pediatría, ajá. esperando que se den los tiempos para que otras cosas sigan cuajando en beneficio de la familia y sus hijos con problemas. Es como, yo tengo la sensación de que es como finalmente, doctora, usted se dedicó a trabajar como con las personitas más desvalidas, los prematuros, los niños que nacen más con problemas, Sí, los más sí, desvalidos. probablemente ahí me sentí enamorada con esa necesidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Y su propio parto, doctora? Cesárea, ¡Oh! pero mi parto mío o mi parto con mis hijos. Su parto suyo. No, mi parto mío, mi madre fue parto natural, en esa época era control de respiración, era sin siquiera tener anestesia. Peridural, sin nada de esas cosas. Sin nada de esas cosas. Era parto sin dolor, pero ¿qué sin dolor? Si al final el descontrol y el temor te lleva a enfrentar igual el dolor. Sí, sí. Así que no, nací de parto natural. Yo creo que eh, debo haber sido un bebé amorosito, porque mi mami siempre recuerda que yo era como facilita de Ah, guagua, a diferencia de mi hermana, que era lloroncia, yo era más facilita. Pero, pero les di mucho trabajo, yo creo, porque tenía un tremendo reflujo, así que me tocó dormir colgada. ah, Tenían que ponerme súper paradita en la cunita para poder dormir sin fregar. ah, Así que, claro, les tocó conmigo. ujú, bien. Pero yo te digo que mi infancia, mi primera infancia fue feliz, fue muy linda, Bien. ah, con papás cariñosos, con abuelos cariñosos, con tíos presentes. Ay, Después nos fuimos a Buenos Aires y en esto de vivir lejos de la familia, claro, ahí hubo tristeza, hubo ausencia, hubieron quiebres, porque en las situaciones extremas es cuando te das cuenta quién está y quién no está, sin duda. quién verdaderamente te apoya y quién no. Así es. Entonces, ahí me tocó observar probablemente muchas decepciones en las caritas de mis papás, de mi mamá, Qué lejos. ah, y lo recuerdo, o sea, debo haber sido una niña bastante observadora en ese sentido.
seguro. Ah, me encantaba escuchar las historias de mis abuelos y las recuerdo hasta ahora. Lo cual fue tremendamente importante el tener ese recuerdo infantil para un montón de experiencias, porque dentro de todas eh, las maravillas que me han pasado, me tocó volver a Turquía. Ya. Y fui al lugar donde se supone que mi abuelo se había criado. Mi abuelo llega en la época de la guerra de los Balcanes, llega a Valparaíso buscando un tío porque su mamá lo manda a él con 13, 14 años y a su hermano mayor con 17, lo mandan donde este tío, a Valparaíso, para sacarlos de la guerra, Ah, porque habían empezado a reclutar menores de 18 años. ay, ya. Entonces ella decidió que a sus niños no los iban a reclutar para la guerra, así que los sacó a- al único lugar donde había un pariente lejano, lo más lejos posible, los mandó para el fin del mundo, Sí. pobrecita, con una chaquetita cada uno en que en el forro de la chaqueta le bordó las moneditas de oro para que tuvieran Ay, eh, tener. un patrimonio propio al llegar. Y bueno, por supuesto tenían prohibido sacarse la chaqueta en las 3 semanas que duró la travesía. Entonces él contaba muchas cosas de su infancia y en mi memoria, digamos, quedaron. Claro. Él contaba cómo era su barrio, cómo era su vecindario. Esto era en Esmirna. Ya. Y Esmirna pasó de ser griega a ser turca y después de turca a griega de nuevo, y ahí estaban entre ser griegos o ser turcos. Ay, Y cuando viene la guerra de los Balcanes ya la cosa estaba álgida, entonces ahí es que los mandaron para Chile. de más, de más. Y, y él contaba de su vida, de cómo jugaban fútbol en los pasajes del lugar donde vivían. Ajá. ¿Ah? Y que el que ganaba tenía que pagarle al otro equipo la comida y se iban al mercado que quedaba al fondo de este pasaje. Todo eso lo contaba. Y que él vivía en un lugar donde había muchas sinagogas. Debe haber sido el barrio judío antiguo. Había muchas sinagogas, entonces ellos siempre pasaban de una sinagoga en otra sinagoga. ah, eh, Pertenecían a todas las distintas comunidades que habían en el barrio. Porque era un crisol también, porque piensa que había gente que venía de Alemania, mala época para el judío también en esa época en Alemania, entre la Primera y la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Antes de la Primera Guerra también. Entonces había un crisol de gente, había mucho italiano, judío italiano, entonces había muchas comunidades. Ay, Y sí. yo me acordaba de esto, entonces cuando llegamos a Turquía, que fui con mi marido, y la única sinagoga que se veía en el mapa, llegamos a conocerla y le digo, no, esto no puede ser, Ajá. porque no es lo que contaba mi abuelo. Eco. Ah, Entonces, bueno, toc, 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 nos abrieron la sinagoga, que no era tan fácil, en Turquía no había muchos atentados, así que no era tan fácil llegar y entrar, nos tocó mostrar pasaporte, de todo. Y finalmente llegó el señor encargado de la sinagoga, un señor de apellido Franco, muy encantador, ajá. y turco, ¿no? ¿Y qué sabe uno de Turquía, de hablar turco? Nada, Nada. nada. Pero lo que pasa es que el judío sefaradí mantuvo el idioma español. Ay, qué buenísimo. Entonces, donde tú vas, en el lugar más extraño que tú creas, si te encuentras con un judío sefaradí, va a hablar en el Español. español antiguo, como en el español del mío Cid. Ah, perfecto. Pero se entiende. Sin duda. Entonces yo me pongo a hablar con él, porque esto yo lo sabía, le hablo en castellano, le hablo en español, y se me emociona el hombre que era mayor. ¡Oh, esta niñita! Y le cuento mi apellido, quién era, mi abuelo, toda la cosa, lo que mi abuelo decía, entonces no me cuadraba con lo que estaba viendo, que era una sinagoga como del año 27, súper moderna.
Entonces él me dice, ah, es que yo sé lo que cuenta tu abuelo, te voy a llevar para allá. Ya, Y nos llevó. ya. Y el barrio era exactamente igual como contaba mi abuelo. Ah, Oh, lleno de callecitas antiguas, por supuesto, lleno de sinagogas diferentes, ah, ah, y que terminaba en el mercado. Y oh. el pobre viejo siempre decía que en Turquía las berenjenas eran como de 50 centímetros y las aceitunas eran como de 10 centímetros. Y uno decía, pero qué exagerado este hombre. Esto no es imposible. Entramos al mercado, ¿no? Y efectivamente, las Berenjena y no. berenjenas eran unas tremendas berenjenas y las aceitunas eran una cosa pero impresionante. Así que el pobrecito añoró toda su vida esta infancia también, ¿no? En este vecindario, en estas cosas tan tradicionales. Y Pudo traerse a la hermana a Chile, pero no alcanzó con sus padres. ah, sí, potente. También visionarios los padres, en esto de subirlos al barco. Sí, imagínate, Y qué difícil, ¿ah? Qué tremendo, difícil. Hay tremendo. que amar mucho a un hijo como para renunciar profundamente a él en beneficio de su vida, ¿no? Así es. Sí, Así que hizo, hizo toda su vida acá y bueno, fue una buena vida, ¿no? una buena línea, sí. Eh, eh, Doctora, estamos en, en la última pregunta de nuestra entrevista y Dime. yo quisiera preguntarle sobre, en toda esta trayectoria, su historia de amor. Mi historia de amor. Eh, es doble mi historia de amor, porque tengo dos matrimonios. Ajá. Tengo un primer matrimonio con un compañero de curso, Ya. ya ¿O el que estaba con... sentado al lado? No, no, porque él se fue a la sede sur. No, Ah, no, no. Éramos compañeros y él es un excelente obstetra, muy buen médico. Y con él tuve dos hijos, ya. pero no funcionó. A los 13 años de matrimonio la cosa estaba muy deteriorada, así que me separé, me quedé con mis dos niñitos, niña, niño. Tengo una hija y un hijo de ese matrimonio. El más chiquitito era niño y tenía 7 años en esa época, ahora tiene 28. Sí. Un poquito grandecito. Un poquito grandecito. Sí, sí. Fíjate que siendo yo judía, él era palestino. Él es Oh, palestino. potente. Así que, pero ese no fue el problema. Crisol. Sí, pero y ese no fue banal problema. Yo me llevé extraordinariamente bien con mis suegros, principalmente con mi suegra, que en paz descanse. Viajamos juntas, viajé con mi mamá y mi suegra, así que imagínate. Ay, Ah, no, 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 no hubo problema, no fue ese el problema. El problema fue netamente marital. Y después me quedé sola, me separé en el año 99 y ahí estuve sola con mis niños, haciendo mucho turno, haciendo mucha cosa para conseguir billete y poder sentirme tranquila. Tenía esa necesidad femenina de que no me manipularan por el dinero, que perfecto. se da mucho, se da muchísimo. Te O damos. sea, Sí. eso no me iba a pasar, así que se me pasó la mano, hice doble turno. Al final tenía tanta plata que pude viajar hasta Europa. Yo no necesitaba tanta plata para vivir. Así que ahí me quedé y me dediqué mucho en esa época, fue de mucha dedicación a los niños y de mucha dedicación a mi profesión. No quería saber nada de pantalones, Ya, ah, pero no era ese mi destino, ¿no? Mi sí. destino es que se me cruzó un caballero con 4 hijos, que estaba solo con sus 4 hijos, Ya. y nos conocíamos de niños, habíamos estado muchas veces juntos en vacaciones, etcétera, y, y bueno, me tocó enamorarme de nuevo. Ay, Así que
pasé a un segundo proyecto en mi vida en que tenemos un tremendo buque con los tuyos, los míos. No hubieron los nuestros porque ya Mira, éramos viejos los dos, pero los tuyos y los míos, y hemos vivido y hemos tratado de sacar adelante esta familia reconstituida con todas sus penas, sus dolores, sus tristezas, sus alegrías. No es fácil, no pero es es una tremenda experiencia de vida y que genial. vale la pena 100% ser vivida con todas sus imperfecciones. Ajá. Creo que eh, entregamos con Mario, mi marido, lo mejor de nosotros para hacerles la vida lo mejor posible en esta imperfección que es la vida, ¿no? Sí. Así que ahí los tenemos todos grandes ya. El mayor de Mario estudió medicina como yo, Oh, ya. y mis hijos son principalmente de letras, así que Claudia es periodista y, y Rodrigo es abogado, está Ajá. haciendo ahora un magíster en Barcelona con su señora, se casó con otra abogada, lindo los dos. Bien. Y los hijos de Mario, el segundo hijo de Mario es ingeniero como él, el valiente, le digo yo, porque Mario es un ingeniero muy, muy respetado, muy famoso, muy prestigioso. Entonces, cuando te toca ese apellido encima, es como complicado. Por eso yo le digo el valiente. Pero ahí está el valiente, ¿ah? Trabajando con ese tremendo apellido y yéndole bien, digamos, gracias a Dios. Y después las gemelas. Ay, qué Mario tiene gemelas que eran muy chiquititas cuando yo las conocí, tenían 3 años y medio. oh, Ah, Así que la mono para ellas, ah, la mono está desde que yo creo que tienen conciencia, nos llevamos muy bien. la mona. Ah, Tenemos una buena relación. Bien. Así que, y son artistas, tenemos de todo el popurrí nosotros. Las niñas son artistas, una de las gemelas estudia arquitectura y la otra estudia ilustración. Genial. Son más chiquitas, sí, son las chiquititas de la familia, son de 21 a 22 años. Sí, está linda. Y esa es mi historia de amor.